No sé a dónde se fueron los céspedes. ¿Y entonces qué hacías afuera del hospital justo cuando trasladaron a Fernanda? Tú quisiste mucho a mi hija. Tú sabes que ella nunca hubiera parado hasta encontrar a Braulio. ¿Tuviste algo que ver con lo que le pasó a Mónica? Pero yo ni siquiera la conocí. ¿Qué te hace pensar que Sebastián tuvo que ver con lo de Mónica? ¿Me crees capaz de desaparecer a una mujer? Ese tipo ayudó a Braulio a secuestrar y a torturar a mi hija. ¿Y tú te preocupas por él? Busquen a este tipo. Él fue el que me buscó, me contrató y me pagó. Entonces el ese señaló directamente a Matamoros y a Altagracia. Nada más a Matamoros. La doña sabe lo que hace y si ella me dice que me aguante, yo le obedezco. Tu chofer contrató a un tipo que le metió un tiro a un policía en un hospital lleno de personas. Agente Contreras tiene que marcharse de inmediato. Solicité una orden de restricción para que no vuelva a acercarse a mi clienta, la señora Sandoval. Altagracia buscó un español para llenarme a mí de... Saliré ya con las manos limpias. Nos acaban de eliminar al único testigo que teníamos en su contra. Llévale comida a Matamoros y dile que todo se va a resolver. Altagracia, hace mucho que no nos vemos, pero tenemos un asunto que resolver. Alfonso, querido. Bien, por acá todo bien. ¿Y a ti? Sí. ¿Qué tal te fue con tu contacto del Ministerio Público? ¿Checaste lo de Altagracia? Bien. Perfecto. Muy bien. Bye. Señorita, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Vengo a ver a Carmen Ortiz. No tenemos a nadie con ese nombre. Acabo de verla entrar. Es la dueña de este negocio. Ay, no sé, señor, tal vez está confundido o le estaban hablando de otro local. Déjeme un segundo. Creo que igual no me expliqué bien. Vengo a buscar a Carmen Ortiz. Es la dueña de este spa. No sabría decirle. Lo siento. Gracias. Sí. Hola. Atrás, te está esperando. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Me la dio tu sobrina. Ella y mi hijo están muy enamorados. Bueno, a esa edad te enamoras y te desenamoras todo el tiempo. No, yo creo que esto sí va muy en serio. Por eso quiero hacer una cena familiar. ¿Y por qué no buscaste a Regina, mi hermana? Ma, es que te juro que yo no quería decirle la dirección de mi tía, pero Eleonora me estuvo llamando hasta que la consiguió. ¿Qué tiene que ver Altagracia con esta cena? Pues que la mamá de Lucho cree que nosotras dos no queremos ir a la cena por mi tía. Tu sobrina y Regina han estado evitándome. Han estado evadiendo la invitación.
Me imagino que les incomoda el problema de negocios que tienes con mi marido. No que tuve, Eleonora, porque eso ya pasó hace mucho tiempo. Ma, en serio me muero si mi tía le hace una grosería a la mamá de Lucho. Porque conociéndola es capaz. ¿No te parece que esta cena es un buen pretexto para que tú y mi marido terminen de hacer las paces? ¿Cuento contigo? Sí. ¿Te parece bien si llevo el postre? Justo cuando el detenido se ahorcó, las cámaras dejaron de grabar. No sé qué sucedió. De repente me empecé a sentir muy mal y fui corriendo al baño. Sí, pero cuando saliste, ¿las cámaras estaban prendidas o no? Esas nunca las apagamos. ¿Cuánto demoraste en regresar? No lo sé. Unos 10, 15 minutos. Lo que pasa es que tenía muchas náuseas y cuando regresé me encontré con... Se los juro que no sé qué fue lo que pasó. Ah, ¿no sabes qué pasó? Que se te murió el único detenido que estaba colaborando en el caso de Preciado. Casi nada. Borraron todo lo que pasó después. Sí, pero no antes. Y nadie se pone a hacer lagartijas antes de matarse. Vélez, ¿tomaste o comiste algo antes de sentirte mal? Un café, señor. ¿Y dónde lo compró? ¿En la cafetería de aquí o en la esquina? En la esquina. A ver, muéstrame el vaso. Lo había puesto yo aquí en... ¿Sí? Ya lo desaparecieron. Hazle una prueba a Vélez y búscame cualquier cosa que le pudieron dar para provocarle náuseas. También consíguete una lista de todos los que estaban a esa hora en el Ministerio Público. Era muy temprano, había poca gente. Sí, mejor así, menos sospechosos. Y chécame si hay alguna otra cámara que pudiera tomar la celda del español. Casualmente la cámara donde pudo haber estado está descompuesta, es la que no funciona. Vélez, ve con Karen para las pruebas. Sí, señor. Buenos días. ¿Quieres café? ¿Durmieron bien? Sí. Mi mamá sigue dormida. Está bien tronada la pobre, pero se hace la fuerte. Igual que tú. Sebastián, de verdad tienes que tener cuidado con Altagracia. Si se le metió en la cabeza buscarte, no se va a quedar tranquila. Oye, ¿por qué no vienes conmigo a la clínica? Necesito instalar una red inalámbrica y cámaras que pueda ver desde mi celular. Cuenta con eso. Y estoy seguro de que hay doctores que necesitan mantenimiento de sus computadoras. ¿Te interesa? Me urge la chamba. Mírame, ya sé que te late. Me quiero comunicar sin decir nada. Mírame, quieres que te aclare que no tenemos que decir. Tu hermana. Ay, se está lavando los dientes. Ay, tía, me jalas. ¡Ándale! Oye. Ya, a ver, se van derechititito a la escuela. Ya súper tarde. Sí, Bye. sí. Adiós. Por favor. Rapidito, te dije rapidito. Hoy te vas a morir. No. 3, 2, 1. ¿No me podías avisar a tiempo, pedazo de tonta? El señor acaba de irse. Y vos también. ¿Ocupa algo ¡Que más? te vayas! Sí. Vayas.
JP, Braulio acaba de venir a preguntar por Carmen Ortiz. Y mi flamante secretaria le acaba de decir que no soy yo. Eso no me sirve, JP. Ya el hombre sabe que no es la misma persona. O se me escapa o me pega un tiro, no hay de otra. Ve, ponete más bien las pilas y revísame por todo el área a ver si de pronto lo encontrás, anda. Ten mucho cuidado. Voy con Sebastián a la clínica donde puso el consultorio. Igual le agarro clientes para reparar sus computadoras. Ay, mija, te quiero echar una mano. Yo estoy aquí nomás todo el día echadote en la cama de inútil. Ay, man, no alucines. Tú tienes que descansar, ¿eh? ¿Ve? Estos pantalones antes me quedaban bien apretados. Ahora me quedan nadando. Pues es que no paras. Ojalá y Sebastián te cambie el chip como tú dices. ¿Por qué? A él ni le va ni le viene como esté yo. ¿Que no le va? Fíjate nomás cómo te habla, cómo te mira. Ese doctor anda bien volado contigo y tú te das cuenta. ¿No te gusta? Es buena onda. No es por buena persona que tiene tantas atenciones con nosotros. Y además, ¿qué tiene de malo que le intereses a ese muchacho? Está bien guapo. Ay, ma. Sí me gusta, pero... No es León. Date un chance, mija. Se ve un hombre bueno, educado, profesionista, soltero. Patrona, casi le meto un tiro. Mejor métase. Aquí está muy expuesta. Tranquilo, que no ando sola. ¿Qué pasó? Pues yo no veo nada raro, ¿eh? Yo creo que el tipo se peló. Mira, mejor quítese de broncas y llámela a los del Interpol. Ay, te ocurre, hombre. Llegan a sospechar que no puedo lidiar con Braulio y capaz si me cancelan el trato y me vuelven a meter preso a mi hijo. No. Ahí viene Diego. ¿Qué? Diego, con todo respeto, patrona, si ese morro lo descubre que está aquí su papá, se lo va a armar un bronco. Ya, tranquila, tranquila. ¡Dieguito! ¡Mi amor! ¿Cómo estás? ¡Vente! Mi vida, me hace falta urgentemente que me ayudes con unos documentos porque es que, bueno, ya tú sabes que yo soy tan, pero tan bruta para esas cosas. ¿Cómo estás? Te amo, muchacho. Vuelve que según fuentes se encuentra desaparecido. la doña. Tienes que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.